Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles por este medio, esperando que se encuentren bien y pues vamos a continuar con nuestras clases que hemos estado tomando y recordemos que estamos viendo algunos personajes de la Biblia y esta vez vamos a ver la historia de Job. Eh, Muchos conocemos algo de la historia de Job y sabemos que es una historia que pues nos sorprende mucho saber que en nuestra vida nos encontramos con situaciones tremendamente complicadas y que a veces no encontramos respuestas, qué es lo que está pasando, eh, o si Dios nos abandonó. Nuestra fe puede ser tremendamente probada con este tipo de situaciones. Y pues esto es lo que vemos en este libro de Job. Así que iniciaremos. Y bueno, el título que tiene este estudio es Vivimos de promesas y no de explicaciones. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a las preguntas más difíciles de la vida. ¿Por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios en los momentos de dolor? ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Cómo se enfrenta uno con el dolor y la pérdida de algo? Cuando las circunstancias agobian, ¿dónde está Dios? ¿Es Dios solo para los que tienen éxito, los ricos, poderosos y saludables? ¿O es también el Dios del pobre, del débil, del enfermo y del que agoniza? Job es una obra maestra de la literatura, pero su verdadera grandeza está en la discusión de las luchas que cada persona confronta. Las respuestas simples pasan la realidad por alto y nos dejan con serias interrogantes acerca del carácter de Dios. No encontraremos nada de esto aquí. La angustiosa búsqueda de Job por respuestas en medio del terrible dolor lleva a un encuentro transformacional con Dios. Su experiencia dramática nos trae cara a cara con el Dios que tiene las respuestas a nuestras preguntas más profundas. El principio del libro le da al lector un importante vistazo tras bambalinas al debate celestial que establece el contexto de las tragedias terrenales que le sucedieron a Job. Escuchamos a Satanás acusar a Dios, declarando que su reino es semejante al de Dios, construido en intereses propios, y asegura que la única razón por la que Job sirve a Dios deriva de las muchas bendiciones que recibe. Básicamente le está diciendo, quítale todo lo que tiene, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Esto es lo que está diciéndole Satanás a Dios. Y el desafío es lanzado y el escenario está listo para el enfrentamiento cósmico, cuyo resultado será determinado en la Tierra. ¿Quién será el campo de batalla? Bueno, será la vida de Job. Job mismo será usado para eso. Pero Dios sabía perfectamente lo que tenía en mente y vemos que todo el cielo, excepto Dios, contiene la respiración mientras Satanás arrebata las cosas buenas de la vida de Job. ¿Qué pasará? ¿Cómo responderá Job? Pero solo nosotros, los lectores, tenemos el beneficio de esta perspectiva tras bambalinas. Todo lo que Job sabía era que de repente todo lo bueno en su vida había sido destruido. Aunque no sabía por qué, estaba desesperado por entender, quería una explicación, hizo una infinidad de preguntas. Bueno, creo que esto nos sucede mucho eh, en diferentes circunstancias que vivimos. Cualquier cosa que estés pasando complicada, a veces le preguntas a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Dime cómo puedo salir de esto. Y queremos respuestas. Si algo que hacemos cuando estamos en dificultades, lo que queremos es respuestas y eso es lo que queremos que Dios nos diga. Pero vamos a descubrir en esta historia de Job, en este libro, que no siempre Dios nos da respuestas. Eh,
Vamos a leer rápidamente solamente el versículo 1 del libro de Job. Vamos a la lectura. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bien, hermanos, pues vemos que este libro empieza con una gran tragedia que le pasa a Job. Pierde todo lo que por muchos años había hecho él, todas sus propiedades, sus cosas materiales. Bueno, ahí entendemos que en ese tiempo la provisión se veía por el ganado que tuvieran, por los siervos que tuvieran. Pierde todo su ganado, pero también pierde a sus hijos. Dice la palabra que su casa, la casa donde estaban ellos, cayó por un torbellino y cayó en ellos y murieron. Pues para iniciar esta tragedia tuvo que haber sido muy fuerte para Job. ¿Qué sucede cuando vivimos este tipo de tragedias?
lo primero que hacemos es preguntarle a Dios qué está pasando. El hombre cuestiona a Dios. Y bien, como se piensa, dice que si cuestionar no es el proceder de un caballero, entonces nadie en el libro de Job se comporta como un caballero. Vamos a observar que en el libro de Job muchos se hacen preguntas, los amigos de Job piensan que tienen la respuesta, ellos piensan que Job pecó y por eso se encuentran en esa situación, mientras que Job está esperando respuestas del por qué le está pasando eso y desea volver a estar como estaba antes. En este libro de Job se registran 329 preguntas, incluidas preguntas que el mismo Señor hizo. La vida de Job se llena de preguntas y lo vemos en el capítulo 3. Lo hizo en 5 oportunidades. En el versículo 3 vemos lo que pregunta Job en una manera desesperada, lo que podamos ver. Y es el versículo 11, dice: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Y en el 12 también dice: ¿por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que me mamase? 16 dice: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Y en el 20 dice: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Y en el 23, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Y se hacen una serie de preguntas, Job, y podemos darnos cuenta su desesperación, inclusive al hecho de desear no haber nacido. Ya de alguna manera estar rechazando esta vida, y podemos ver a Job en un momento de desesperación. Podemos darnos cuenta de esa situación interior que él tenía, ese dolor que él tenía. Y bueno, realmente es la reacción que llega a tener cualquier hombre, ¿no? Job estaba experimentando un intenso dolor físico y emocional, y las personas que sufren profundamente en ocasiones son culpables de hablar incorrectamente. La presión los traiciona. La presión nos traiciona. Los problemas nos traicionan. Y que podemos llegar inclusive a amargarnos con nuestro mismo Dios, a perder nuestra fe, a desviarnos del camino al que Dios nos quiere llevar. Y veremos en este estudio que en los momentos difíciles jamás Dios nos abandona. Dios está ahí. Y lo iremos viendo en el estudio. El Salmo 11.5 dice así, hermano: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Proverbios 17.3: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Job seguramente se habría reconfortado al leer 2 Corintios 4:17, que dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los problemas, las dificultades normalmente nos agobian y nos concentramos en la situación que estamos viviendo. Pero un creyente, un hijo de Dios, debe de estar pensando en lo que Dios hará. Sí, estoy en esta situación, pero Dios hará algo. Dios tiene algo para mí más adelante. Eso es lo que tiene que pensar un hijo de Dios. Pero veamos cómo el hombre enfrenta ese tipo de situaciones y deberíamos considerar la angustia que le causó a Job esta situación por la que estaba pasando. En un solo día, toda su riqueza fue robada y destruida, y todos sus hijos, al igual que algunos de sus siervos, murieron. Se quedó solo y solo le quedaba el presente, él y Dios. Pero después Job también perdió su salud y su cuerpo fue cubierto de dolorosas llagas. Cada vez que se dormía,
algo que no le sucedía muy a menudo. Era aterrorizada con pesadillas, culpó al Señor de todo esto. Después de lo que leímos del capítulo 1, de la pérdida de sus bienes, de sus hijos, después eh, Satanás le pide permiso a Dios y Dios le permite que tocara su cuerpo. Y Satanás toca el cuerpo de Job y tiene una enfermedad muy fea, un tipo de enfermedad en la piel y estaba muy atormentado, tanto que vemos en Job 7:14 dice, entonces me asustaba con sueños y me aterras con visiones, dice así. Y en el 13:21 dice, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Se dice que tenía hasta inclusive pesadillas y la palabra de Dios dice que algo que él normalmente no tenía. Pues sí, porque una persona cuando eh, está bien económicamente, cuando está en paz con Dios la persona, eh, esto te lleva a una vida pues de confort, ¿no? Estás bien. Y bueno, pues pesadillas, creo que difícilmente puedes tenerlas. Y dice la Biblia que Job no tenía ese tipo de vida en la que él estuviera descansando y tuviera ese tipo de pesadillas. Pero ahora se le vino ese tiempo en el que ni el sueño podía consolar. Entonces vemos que están en una situación muy complicada y después aparece su esposa. Vemos en la palabra de Dios a su esposa, la reacción de su esposa. También podemos entender que tuvo que haber pasado ese tiempo complicado en el que pues tuvo que haber enterrado a sus hijos, guardarles luto, eh, saber todo lo que estaba pasándole a su esposo Job, perder sus bienes, pero después también su esposa ver que le viene una enfermedad muy fea en la piel, de llagas, y su esposa verlo, creo que cayó en una gran desesperación. Y la esposa de Job quería que su agonía terminara y entonces le dice algo. En Job 2:9 vemos que su esposa le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En pocas palabras, su esposa estaba diciendo, ya deja de confiar en tu Dios, ya olvídate de tu Dios. Creo que su esposa estaba diciéndole, ¿sabes qué? Tu Dios ya se olvidó de ti. Eh, ya deja de pensar en esas cosas y solamente lo que te conviene a ti es morir. Qué tremenda situación, ¿no crees? Sus amigos contribuyeron a su dolor, no solamente su esposa. Vemos en la historia de Job que, aparte de su esposa, lo que ella ya le sugería que hiciera, vemos después que vemos en este libro que entran sus amigos y son personas que desean ir a ver a Job con la idea de restaurarlo, de animarlo. Pero a veces nuestros consejos no son los correctos. A veces inclusive creemos conocer a Dios y entonces usamos palabras que no son las correctas, consejos que no son los correctos. Sus amigos contribuyeron a su dolor al decirle que tenía pecados secretos y que Dios lo estaba castigando por eso. Pero recordemos que estos hombres estaban juzgando a un hombre que era muy reconocido por la gente de esa región. Y no solo por la gente, sino también por Dios mismo. En Job 1:1 se dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
En Job 1.3 se dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, con esta que nos deja ver la Biblia, podemos entender que era un hombre reconocido. Podemos entender que quizá era un hombre también diligente, responsable y que salió adelante en todo lo que él hizo. Pero que también entendemos que era un hombre que buscaba a Dios, que agradaba a Dios. Y vemos lo que Dios piensa de Job. En Job 1.8 dice así: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso es lo que Dios dice de Job. Dios le conocía. Dios sabía quién era él. Y si usaba estas palabras, con seguridad Job estaba caminando en su vida agradando a Dios. Cuando estamos en situaciones complicadas, las preguntas que usamos revelan de qué manera estamos caminando con Dios, cómo está nuestra fe. Y si ciertamente a veces no respondemos de acuerdo a como debía de ser, de acuerdo a como un creyente, un hijo de Dios deberíamos de responder, es muy seguro que posiblemente no respondamos bien. Pero la gran bendición es que podamos darnos cuenta de la vida que llevamos con Dios, si realmente nuestra fe está cimentada en lo que Dios nos dice, en sus promesas. Recordemos que este estudio se llama No vivimos de respuestas, sino de promesas. Las preguntas revelan el carácter. Las preguntas que hacemos revelan quiénes somos delante de Dios. Una crisis no produce a una persona, más bien revela de qué está hecha la persona. Job estaba lleno de preguntas a Dios. Dios no le explica nada a Job. Jamás le dijo que Satanás le había declarado la guerra y que Job era el campo de batalla. La pregunta no es ¿por qué estoy sufriendo? La pregunta es ¿vale la pena sufrir por conocer más a mi Dios? ¿Vale la pena sufrir por un bien que Dios traerá a mi vida? Siempre ha existido creyentes que solo son cristianos comerciales. No todo el mundo es como los 3 valientes hebreos que le dijeron a Nabucodonosor: no adoraremos a esos dioses. Hazle como quieras, métenos al horno, pero no adoraremos a esos dioses. Cuando Satanás le dijo a Dios que cualquier hombre daría todo por salvar su vida, o sea que inclusive le darían la espalda a su fe, a sus convicciones, es lo que quería decirle Satanás a Dios, que por salvar su vida darían lo que fuera. Bueno, pues se equivocó. Estos hombres que vemos en el libro de Daniel y sus amigos, no estaban negociando, estaban testificando. Satanás le dijo a Dios: con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero si usted lee su Biblia y se detiene en el Calvario, Jesús hasta el último momento dio la vida. Jesús sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Entonces sabrá Satanás que se equivocó. Aprender teología bíblica significa descubrir la maravilla del carácter de Dios y no solo memorizar definiciones de doctrina, aunque sabemos que es importante. Ciertamente hacer preguntas es una buena forma de aprender.
en la medida que hagamos las preguntas correctas, con la actitud correcta y sobre las cosas correctas, es decir, sobre los temas que son esenciales. Sin embargo, el pueblo de Dios no vive de explicaciones. Esto es algo que este estudio nos quiere dejar muy claro, que nosotros no vivimos de explicaciones, no podemos estar buscando siempre respuestas de Dios a lo que estamos viviendo. Pero lo que sí tenemos son las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos dejan claro hacia dónde vamos, qué Dios nos ha prometido. Sin embargo, el pueblo de Dios no vive de explicaciones, sino de promesas, porque las promesas de Dios revelan su carácter. En Éxodo 9:16 nos dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Una de las cosas y los propósitos de Dios en la humanidad es que Él nos toma para sus propósitos. Y la principal cosa que sucede es que Él exaltará su nombre por medio de nuestras vidas. Y nosotros entenderemos que Él es digno de exaltar su nombre. En Efesios 3:14 al 21 dice así, hermano, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Las dificultades no siempre son causa de un pecado. No son disciplina de Dios en algunos casos. Son para crecer más en nuestra vida espiritual. Dios tiene planes en medio de las circunstancias difíciles. Muchas de las situaciones difíciles son quizá para conocer más a nuestro Dios o conocerlo de otra forma. En una ocasión hay una historia de un hombre que dice que fue al doctor a hacerse un estudio del estómago. Algunos creo que le llaman una vasectomía. Y se fue a hacer el estudio y entonces el doctor le decía, ¿quieres ver tus intestinos? Y el hombre le respondió, no, está bien así. Lo único que quiero es que me diga qué es lo que tengo. Entonces el doctor siguió analizando su estómago y después le dijo, ya encontré el problema y creo que hay solución. Y en menos de 3 meses posiblemente usted estará mejor. Y el hombre le respondió, qué bueno, eso me da tranquilidad y esperanza. Y esto es una promesa. Cuando alguien te dice que vas a recibir algo, que viene algo para ti, y esto es una promesa, entonces las dificultades no siempre son causa de un pecado. Muchas veces son disciplina de Dios quizá, pero también a veces simplemente es porque Dios se quiere mostrar diferente y se quiere revelar a ti de otra forma. Job conocía las promesas de Dios y mencionó algunas de ellas en la conversación con sus amigos,
Sin embargo, también conocía el carácter de Dios sobre el cual estaban fundadas estas promesas. Y fue este conocimiento el que lo llevó a sobrellevar su difícil y dolorosa prueba. Porque podemos encontrar varios pasajes en el libro de Job en donde él responde adecuadamente, mostrando su fe en Dios, reconociendo que hay un Dios soberano y que Él tiene control sobre todas las cosas. Así que Job pudo estar después un poco más tranquilo, aunque podemos ver en los primeros versículos, en el capítulo 3, donde se ve desesperado. Algunas cosas son para crecer más en nuestra vida espiritual y poder conocer más a Dios. En el capítulo 9, versículo 4, dice Job así: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job reconocía que el hombre tiene que humillarse delante de Dios, que tiene que reconocer que Él es el Todopoderoso, Él lo sabe todo, Él tiene todo el conocimiento y Él puede hacer las cosas mejores de lo que te imaginas. Y por lo tanto es un Dios de toda gracia. Y esa es la gran confianza que el creyente puede tener. Es un Dios de toda gracia. Cuando Job menos lo esperaba, recibió 3 reportes en un solo día que fueron ocurridos en su negocio, y luego recibió un 4.º reporte ocurrido en su familia. Todo esto lo dejó en la bancarrota y con la necesidad de enterrar 10 hijos y varios siervos. Con todo, en lugar de maldecir a Dios, como Satanás había dicho que Job lo haría, Job bendijo el nombre del Señor. Y Job dijo así en el capítulo 1:21. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job se fortaleció adorando a Dios de la gracia soberana. Hermano, cuando estamos en dificultades difíciles, más que quejarnos, más que preocuparnos y hacer cosas que a veces pueden ser hasta más complicadas o pueden empeorar las cosas, lo que podemos hacer es adorar a Dios, acercarnos a Él y reconocerle como el Dios soberano. En 1 Pedro 5:10 vemos que dice esto, mire: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En muchas ocasiones pasaremos situaciones complicadas que quizá Dios está permitiendo con un propósito. Job sabía perfectamente que Dios lo había formado desde el vientre de su madre y que Dios es el que capacita a todo hombre para su trabajo. Entendía que Dios le había dado todo lo que tenía. Y eso es lo que vemos en la vida de Job. Después vemos ahí reconociendo a Dios como soberano, a Dios como responsable de muchas situaciones. Job también comprendía que Dios, en su control soberano, le había quitado lo que tenía. Job sabía que las pérdidas que le habían acontecido no eran coincidencias y accidentes, sino eventos divinos. ¿Has podido entender esto así, de esta manera, como Job lo podía ver? Porque déjame decirte que las situaciones que vemos que le suceden a Job no fueron de un día para otro, de un mes para otro. No, pasaron años. Job, después de
perder todo negocio y familia, el Señor le envió una enfermedad física muy dolorosa, imagínate. Después de todo lo que pasó después de remate, viene una enfermedad tremenda a su vida. Su esposa, cargando tan grande dolor en su vida por la pérdida de sus hijos, le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió adecuadamente en base a sus convicciones. Y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Impresionante, ¿no? Ver que un hombre como tú y yo pueda responder de esta manera, pueda reaccionar, pueda entender que Dios es soberano. Job no negó la existencia del mal, pero tampoco negó que Dios lo permitía. Entendía que era muy posible que Dios permitiera eso. Job podía comprender que Dios no lo había abandonado, que por vivir esas circunstancias no lo había abandonado. ¿Y qué lo podía permitir? Es lo que nos está diciendo en este versículo. Job, al igual que su esposa, estaba sufriendo las mismas circunstancias. Pudo haber caído en la misma situación en la que se encontraba su esposa. Haber negado a Dios. Haber perdido su fe. Porque estaba viviendo lo mismo. Y si no es que peor que su esposa. Porque a él fue afectado en su salud. Y haber perdido todo. Pero no fue así con Job. Job, al igual que su esposa, estaba sufriendo las mismas circunstancias, pero más allá de la cruda realidad del dolor, Job reconoció la gracia de Dios y su soberanía. Su acto de adoración le dio la fuerza para seguir adelante. Cuando te encuentras en situaciones difíciles en tu vida, reconoce a Dios. Reconoce su soberanía y adórale. Creo que cuando nos encontramos en situaciones así, no hay otra cosa que podamos hacer. Eso es lo último que nos queda. Es lo último que nos queda. Y el creyente debe de confiar en que también tenemos a un Dios que nunca cambia. Él no te va a decir una cosa hoy y mañana otra. Él no nos da una promesa hoy y en unos años se le olvida. No. Saber que tenemos a un Dios que nunca cambia nos da gran paz y seguridad. Es nuestra ancla y esa ancla es nuestra esperanza. Y esa esperanza se encuentra solamente en el inmutable carácter de Dios. Esta esperanza se encuentra solamente en Cristo, el que vino y murió por ti y por mí, y que terminó hasta el último momento con el mandato que el Padre le envió. En Números 23:19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Salmo 138:8 nos dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En Filipenses 1:6 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este pasaje siempre ha sido un pasaje que me ha conmovido mucho y tiene que ver con que Dios está al pendiente de tu vida. Y todo lo que tú estés pasando, Dios está al pendiente de eso. Y todo lo que estás pasando, Dios no lo permite en balde. Siempre tiene un propósito. Piensa en eso. Así es nuestro Dios. Un Dios de planes.
un Dios de propósitos. Y uno de los propósitos es este, como dice en Filipenses 1:6, que Él comenzó en vosotros la buena obra. Y la promesa es, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Estos pasajes se aplican a todos los gloriosos atributos y a todas sus preciosas promesas. Dios tiene planes buenos para ti y para mí. Esta debe ser nuestra fe. En esto debemos de quedarnos quietos. Aquí es donde debemos de descansar. Job tenía muy claro quién era su esperanza. No eran las cosas materiales que había perdido, inclusive tampoco eran sus hijos que había perdido, aunque fue un gran dolor para él, pero él sabía muy bien que estaban con el Señor. Job entendía que su seguridad y esperanza era Dios. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, porque si llegaras a tener una situación así de complicada como Job, pues qué bendición para el hombre saber que su esperanza es Dios. Porque ciertamente todo lo que el hombre hace aquí en la tierra, pues eso se quedará aquí, ¿no? Y si lamentablemente pierdes todo lo que has hecho en tu vida, hablando de cosas materiales, y perdieras todo eso, normalmente lo último que le queda al hombre es acercarse a Dios. Y si tu fe no está bien cimentada, entonces lo triste es que cuando pierdes todo eso, el hombre a veces no tiene a dónde ir, no tiene ninguna esperanza. Pero gracias a Dios que tú y yo podemos tener esa esperanza, de que aunque perdiéramos todo, aunque no tuviéramos nada, lo último que nos queda es Dios. Y Dios es grande. Y podemos ver que Dios restaura todo. Job tenía muy claro quién era su esperanza. Bueno, pues para el cristiano la esperanza no debe tratarse de un sentimiento misterioso o una visión borrosa. Se trata de algo más sólido, más firme, algo que no tan fácil se mueve. Esa debe ser nuestra esperanza. Consideremos lo que Pablo escribió sobre la esperanza en la carta a los Romanos, capítulo 5, del 1 al 5, y dice así, hermano. Te lo voy a leer. Si justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que cuando somos justificados, no solamente queda ahí, sino que Dios nos lleva a poder confiar plenamente en Él, en las tribulaciones. Isaías 40:31 nos dice que, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sí, hermano? Si has vivido esto, déjame decirte que sí le has creído a Dios, porque cuando estás en situaciones difíciles, como comentábamos en un principio, la realidad es que se deja ver lo que somos delante de Dios. Me puedo dar cuenta yo mismo. No necesita decirte a nadie más si estás creyéndole a Dios o no, sino que tú mismo te darás cuenta cuando estás en situaciones complicadas quién eres delante de Dios. Y te darás cuenta si tu fe está firme, si tu fe está débil. Y ahí es donde el Señor empieza a trabajar con nuestras vidas.
Y podemos decir que las situaciones complicadas son bendición. Y esto que estoy diciendo para el mundo parece una locura, que las pruebas son bendición. Y también encontramos que tenemos a un Dios que nos refina, que nos refina. Y Job mencionó esto en el capítulo 23, verso 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Impresionante las palabras de Job después de que este hombre, por todo lo que estaba viviendo, y como comentábamos, vemos en los primeros versículos donde parece que está en una agonía tremenda, que desea la muerte, pero parece que ese es el proceso de toda situación complicada. Y un hombre de Dios va comprendiendo. Y al parecer Job fue sucediendo esto con él, y usar estas palabras pues me hablan de una seguridad, y que inclusive ya estaba pensando que Dios podía no solamente eh, rescatar su vida de esta situación, sino que pues sabía que aparte de que Dios podía regresarle todo lo que le había perdido, sabía que esto era también para un bien para él, para su vida. Conocía al Dios que trabaja con sus hijos de ciertas formas que a veces no comprendemos. Entonces así lo dice, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Quizá cuando comenzaste a caminar con Dios, pensaste que a partir de ese momento se acabarían los problemas y todo el sufrimiento. Porque desgraciadamente a veces comparten un evangelio que te dicen que todo estará bien con Jesús, y ciertamente sí lo está, pero no a la manera del mundo. Pero te daré una noticia que tal vez no te guste mucho. El llegar a Dios, no siempre las cosas son buenas, a veces se complicarán más, porque viene una lucha de la manera en que vivimos, y a veces se complica más. Pero no te preocupes, porque aprenderemos a confiar en Dios. La realidad es que todo creyente ha pasado por situaciones difíciles en las que hemos pensado que Dios se ha olvidado de nosotros. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y así a veces sucede, ¿no? No entendemos las cosas que están pasando, pero Dios sí las comprende perfectamente. Y nosotros debemos descansar en eso. Job utilizó varias imágenes para comunicar la miseria de su situación. Mencionó una tormenta, una guerra y una inundación. Pero la imagen del horno, del orfebre, es quizá la más clara. Yo me preguntaba, ¿qué es un orfebre? Bueno, un orfebre es el arte de labrar objetos, ya sean adornos u utensilios de metales preciosos o de aleaciones de ellos. El orfebre suele trabajar con oro o plata para desarrollar obras de arte. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando Dios permite que sus hijos sufran, lo hace porque tiene un propósito especial en mente, y no está obligado a explicarnos ese propósito. Él no va a venir y te va a decir, es que mira, voy a hacer esto contigo, es que pues si te metí en esta situación y lo que pienso hacer es esto y esto y esto. No será así, porque una de las cosas es que prueba también nuestra fe. Si hay alguien en el mundo que levanta soldados
dignos de estar en este ejército es Dios, y lo sabe hacer muy bien. Habrá situaciones que nunca tengan explicación hasta que estemos en el cielo con Él. Recuerda que no vivimos de explicaciones, sino de promesas. Y Job asegura que nuestras tribulaciones nos refinan y le traen gloria a Dios si tan solo lo dejamos obrar a su manera. Ese horno no solo purifica el oro, sino que también lo convierte en algo maleable en las manos del joyero, el orfebre, para poder crear algo hermoso y útil. O sea que Dios, cuando prueba a sus hijos, no solamente los mete a las situaciones complicadas, no solamente los prueba, sino que después el resultado es que hay un corazón moldeable. Ya no es muchas veces el resultado es que ya no hay un corazón duro. Es lo que Dios quiere, que podamos ser moldeables. Y cuando somos moldeables, somos grandemente bendecidos por Dios. Lo importante es lo siguiente. Cuando el Señor pone a sus hijos en el horno, mantiene sus ojos en el reloj y sus manos en el termostato. Él sabe cuánto tiempo y cuánto calor debemos y podemos soportar. Por lo tanto, jamás debemos temer lo que el futuro nos depare. Job tenía razón. Me probará y saldré como oro. ¿Por qué? Porque Dios amaba a Job y también te ama a ti y a mí. Así que Dios nos tiene en el horno, que son las pruebas, pero no nos deja ahí. Está muy al pendiente de nosotros y está tomando el tiempo. Él sabe el tiempo. También cuando digas, Señor, creo que ya soporté mucho, ya aguanté mucho esta situación. ¿Cuánto tiempo más? Piensa en esto. Dios sabe perfectamente el tiempo. Y también la esperanza que tenemos es que tenemos a un Dios que sella nuestros labios. El libro de Job culmina con la imagen de Job encontrando el equilibrio. A lo largo de la discusión registrada en los capítulos 3 al 37, el Señor no había dicho nada. Tan pronto Eliú terminó de hablar, el Señor habló y le dijo a Job que escuchara porque era hora de que él hiciera las preguntas. Le hizo a Job más de 50 preguntas y la última fue: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Tremenda pregunta, ¿no crees? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Job 42. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Bueno, antes de que te diga cuál fue la respuesta, en estos capítulos vemos que Dios habla y empieza a hacerle varias preguntas a Job. Y una de las cosas que me sorprenden que empezó a hacerle ver a Job es que Dios le muestra que él es el creador. Y la pregunta que él hacía constantemente le decía: ¿tú estuviste cuando yo le puse límites a los mares? ¿Tú estuviste cuando yo hice tal cosa en la creación? Y le mostraba lo que Dios había hecho en la creación y haciéndole ver a Job que él no había estado ahí. Y entonces Dios le hacía ver a Job: ¿sabes qué? Yo soy el Dios de siempre. Tú no estabas cuando yo hice eso. Y como yo soy el Dios de siempre, ¿tú crees que es bueno que me cuestionen a lo que yo voy a hacer? Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Y entonces vemos eso en esos capítulos, en esos últimos capítulos. Y dentro de esos capítulos, Dios le pregunta:
le pregunta esto que te acabo de decir, que le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y entonces Job contesta esto. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Esto es lo que terminó entendiendo Job, que no había manera, no había nada que discutirle a Dios. Luego Dios le hizo a Job aún más preguntas, y este fue el final de toda discusión. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es el resultado de toda esta circunstancia que vivió Job. ¿Qué sucedió? Bueno, podamos ver a un hombre que conocía a Dios, que buscaba agradar a Dios, pero que dentro de toda esa vida de este hombre que podemos decir que era de reconocerle, porque mismo Dios lo reconocía, pero Dios tenía en mente algo que quería darse a conocer aún más a él. Y entonces dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una vez que por medio de la fe tenemos una pequeña visión de quién es nuestro Dios, quién es nuestro asombroso Dios, damos una pequeña mirada a su majestad, debemos someternos a Él, porque nada más tiene importancia. Sellamos nuestros labios y abrimos nuestros corazones y las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Empezamos a tener un discernimiento más claro de su amor y su cuidado. Esos momentos en los que ves una luz dentro de la oscuridad y que puedes darle la gloria a Dios. Que te puedes dar cuenta que cuando estabas en situaciones complicadas y que después Dios te muestra lo que tenía para ti, te avergüenzas delante de Dios. Inclusive le pides perdón por tu incredulidad. ¿Sabes que habrá un día en que toda la tierra guardará silencio ante el trono de Dios y se hará justicia? Dice el Salmo 107:42, véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Alguna vez Dios le ha sellado los labios? ¿Alguna vez te ha sellado los labios, hermano? ¿Alguna vez ha discutido usted con Él o lo ha desafiado insistiendo que le explique qué está pasando? Yo creo que sí. Yo creo que alguna vez lo hemos hecho. Esto es una realidad en la vida de cualquier persona que se acerca a Dios. Nadie puede abrir su boca para adorar a Dios hasta que es convencido de pecado. Cuando tú y yo fuimos convencidos de pecado, nuestros labios fueron sellados. No hay nada que pueda decirle. Él tiene razón. Dios tiene razón. Esto significa no defendernos ni justificarnos, sino someternos por fe a Jesucristo. El convencimiento interior viene antes de entregar mi vida a Dios. Y entonces hay un silencio delante de Dios y reconozco lo que soy delante de Dios. Hermano, Job, después de ser un hombre grandemente bendecido por Dios, y no solo en lo material, sino también en lo espiritual, era un hombre que buscaba a Dios y su vida agradaba a Dios. Nos dice en la palabra de Dios que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Pero hubo una disputa en el cielo y Job era el campo de batalla. Dios pensó en Job con la intención de mostrarse a él grandemente, y Job perdió todo. Se convirtió en un hombre pobre, sufrido, enfermo y falsamente acusado. Pero no fue un impío. Perdió su ganado, su riqueza, su salud, algunos de sus siervos y a todos sus hijos, pero no perdió a su Dios. Qué impresionante que este hombre se haya mantenido firme. Aunque no entendía plenamente lo que estaba sucediendo, el Dios que adoraba y servía era y es fiel e inmutable en sus atributos. Era un Dios que es fiel. Por eso Job pudo decir: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Tenía confianza en la fidelidad de Dios y eso le daba confianza. El libro de Job termina con un final feliz. Job fue sanado de sus aflicciones. Él y su esposa tuvieron 10 hijos más. Su riqueza le fue doblada y vivió hasta una edad muy avanzada. Esto no le sucede a todos los que sufren, y algunos sufren y mueren y son olvidados. Pero el hecho de que le haya sucedido a Job no le da la seguridad de que nuestro Padre Celestial escriba el último capítulo de cada vida. Es para entender que Dios tiene la última palabra. Dios se asegura de que las cicatrices se conviertan en medallas, las lágrimas en joyas. Y este es el propósito de Dios en nuestra vida: rescatarnos del pecado, restaurar nuestra vida, consagrar nuestra vida a Él, mantenernos firmes en nuestra fe y esperar el bien de Dios. Y que el hombre de Dios sea glorificado por lo que Él es y hace en nuestras vidas. Y este es un pasaje hermoso que lo he abrazado porque me da mucha seguridad y esperanza. Y es Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Damos gloria a Dios, hermano, por este estudio, por este libro de Job, que podemos ver cómo un hombre sufre y cómo un hombre a veces no comprende por qué está pasando por situaciones complicadas. Así que tú y yo podemos ahora entender que hay un Dios soberano y que en cualquier situación que te encuentres, Dios está pendiente de ti. Y mayormente de sus hijos. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú pensaste en nosotros al ver esta vida de estos hombres, al ver la vida de Job, Señor. Decidiste plasmarlo en la Biblia para que nosotros pudiéramos ver la manera en que tú trabajas, la manera en que tú te muestras a nosotros, y para que nos mostraras quién eres tú, Señor. Un Dios soberano, un Dios que gobierna todo, y que tú eres el que tiene la última palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener esperanza por medio de estos mensajes que nos muestran quién eres en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.